Buenos días, hermanos. Como ya saben, hoy vamos a iniciar otra serie de estudios sobre el Evangelio de Juan. Hicimos Romanos, ahora vamos a hacer Juan. Juan es un evangelio muy importante. También distingue una cosa que habrán notado, que el Evangelio de Juan es diferente a los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Al parecer fue algo deliberado del propio Juan, porque él ya conocía la existencia de estos evangelios y él en su corazón sabía que faltaban algunos relatos importantes del ministerio de Cristo y también algunos de sus discursos más emblemáticos y más importantes. Y él quiso complementar los 3 evangelios previos con ese contenido de gran importancia. Y realmente es uno de los evangelios más nutritivos en cuanto a los discursos espirituales y al contenido teológico de los 4 evangelios. Por lo tanto, es un evangelio muy importante y también muy evangelístico, porque allí se ve muchas de las enseñanzas de Jesús con respecto a la forma de alcanzar a otros para Él, para que puedan entrar a su reino, para que sean creyentes en Jesús. Entonces vamos ahora a empezar con este evangelio muy importante en la Biblia, quizás de los discursos y contenidos más valiosos del Nuevo Testamento están aquí en este evangelio. Por lo tanto, vale la pena estudiarlo y Dios nos va a enseñar muchas cosas mediante este evangelio. Por supuesto que los demás evangelios también son útiles y he tenido experiencia también enseñando alguno de ellos en el pasado y la verdad es que es impresionante la riqueza que se puede encontrar ahí y cómo puede Dios hablarnos en distintas áreas de nuestra vida a través del Evangelio. Bien, vamos al primer capítulo de Juan. Vamos a ver los primeros 18 versos del capítulo 1. No va a ser un estudio por capítulos, sino más bien un estudio por episodios, por fragmentos de la Escritura que tengan un contenido coherente y que enseñan determinadas cosas. Porque si hacemos una correteadera y hacemos capítulo por capítulo, vamos a perder mucho, no va a dar tiempo para una exposición verdaderamente reposada y fructífera del contenido del Evangelio de Juan. Por eso vamos a hacerlo por pedazos. Si esto demora 6 meses, 9 meses, posiblemente tendrá que demorar lo que tenga que demorar. Bien, vamos a ver al verso número 1, con la primera aseveración teológica de Juan, porque Juan podemos identificarlo como un gran teólogo. En Apocalipsis también vemos ese aspecto teológico de Juan. Y aquí empieza diciendo una de las cosas muy importantes. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Por qué Juan le llama el Verbo? Está hablando obviamente de Jesús. ¿Por qué no dice Jesús era, el principio estaba Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios? O el Hijo de Dios, ¿no? En el principio era el Hijo de Dios y el Hijo de Dios era con Dios y el Hijo de Dios era Dios. Podría haber usado esos términos, sin embargo usa el Verbo. Aquí hay que entender que Juan escribe en el contexto de la cultura griega. Recordemos que, aunque esto pueda parecer un poco extraño, de los grandes clásicos de la literatura griega, el Nuevo Testamento es uno de ellos. ¿Nos puede parecer qué? De hablar de la literatura griega y del Nuevo Testamento, pues sí. Primeramente porque fue escrito en gran parte, no en su totalidad, pero en gran parte en griego. Y también porque fue escrito, ¿y por qué fue escrito en griego? ¿Porque se les ocurrió a ellos escribir en griego? No, porque era el lenguaje común de esa zona del mundo, de la zona oriental del Imperio Romano, y la cultura, podríamos decir también la filosofía griega, había permeado toda esa zona, y digamos que el ministerio de Jesús se produce en medio de ese ambiente cultural griego y también incluso filosófico griego. Y aquí el término que usa Juan, es un término que tiene mucho sentido para el conocimiento, por lo menos de la cultura de entonces, sobre la filosofía griega.
Y aquí el logos es la palabra que se emplea en griego. Verbo, o que implica acción, es el logos, la palabra. El fiat lux, ¿se acuerdan? Hágase la luz. El fiat, el hágase de Dios, ¿no? Y aquí vemos identificado a Cristo con el Creador, que no solamente estaba en el principio, durante la creación del universo, sino que era también Dios mismo. Y por lo tanto, Él va a participar como Dios en la creación del mundo, porque pues es Dios. Esta idea del logos era algo que ya estaba desde hacía 5 siglos siendo desarrollado por la filosofía de los filósofos griegos y también por los filósofos judíos. Había un gran filósofo judío del siglo I, Filón de Alejandría. Yo recuerdo hace años cuando leía su descripción del logos, yo decía, ¿pero este hombre conoce la Biblia acaso? Porque su descripción del logos es muy parecida a la de Jesucristo, porque vemos pues que, aunque él no conoció a Jesucristo ni fue independientemente de él, ya en su contexto filosófico, ya los seres humanos entreveían esas realidades sobre Dios, que luego son confirmadas y corregidas y aumentadas por la palabra de Dios, por la revelación misma de Dios. Por lo tanto, no significa que, como algunos malpensados dicen que Cristo no existió y que el cristianismo nace como un mito surgido de la filosofía griega. Bueno, eso es una tontería total. ¿Por qué? Porque para empezar, los griegos tenían muchas ideas que contravenían y chocaban frontalmente con el pensamiento judío. Una de ellas era, por ejemplo, cuando ese episodio en el cual vienen unos griegos, vienen ante Jesús. Y bueno, pues ¿qué fue lo que les dijo Jesús luego que vinieron los griegos? Pues lo primero que se le ocurre al Señor Jesucristo decir a los griegos es hablarles de la resurrección. ¿Y qué cosa más antitética de la filosofía griega que la resurrección? Para ellos la resurrección era algo bochornoso. No, ¿para qué va a haber resurrección? Si lo contrario, tenemos que liberarnos de la carne e ir al mundo espiritual. Eso es lo mejor, la carne es basura. ¿Por qué me vas a hablar a mí de resurrección? O sea, era algo aberrante para la mentalidad filosófica griega. Por lo tanto, eso es una barbaridad decir de que el cristianismo nace, digamos, de la filosofía griega. Es una tontería, pero del agrado mayúsculo. Pues bien, vemos pues aquí que en ese trasfondo filosófico, no creado por la gente común, por los paganos comunes, por las tonterías que suelen inventar los seres humanos, sino por la gente más intelectual, más brillante intelectualmente del mundo griego, pues llegaban a una conclusión de que efectivamente el Dios único, ellos ya hablaban ya de un Dios único, y de esa parte organizadora del universo que era el Logos, y que aquí va Juan a señalar con toda rotundidad para que toda esa gente que entendía estos conceptos de aquella época, nosotros quizás no tanto como ellos, puedan entender y decir quién es Jesucristo. Es el Logos de Dios, y es Dios. Bien. El 2 es una connotación de lo que acaba de decir cuando dice, este era en el principio con Dios. O sea, no es que fue una criatura de Dios, sino fue coparticipante en el principio del universo con Dios. Y aquí remarca el 3 diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente nada. ¿Podríamos entender de forma retorcida de que Jesús es una parte de la creación bajo estas líneas? ¿Podemos entender eso? Absolutamente que no. Porque aquí vemos específicamente que Juan lo señala como creador. Él no es un objeto creado, no es un ser creado, es el creador del universo. Porque nada ha sido creado sin su intervención. Todas esas galaxias que están en el cielo, en el firmamento, ese universo de 92.000 millones de años luz de diámetro, invisible, todavía es más grande porque el invisible no se sabe cuánto es, pues imagínense esa enormidad, todas las maravillas de la vida que podemos encontrar en este planeta, todo lo hizo Jesucristo. Fíjense, la persona que tenían cuando ese hombre abofeteó a Jesús ahí en el Sanedrín, no se imaginaba a quién estaba abofeteando. Estaba abofeteando al creador del universo, a Dios mismo. Y el hombre pensaba que era un hombre vulgar y corriente. Increíble, ¿no? Haberlo tenido en la tierra, ¿no? Al mismo creador. Bien, ahora dice otra cosa interesante en el verso 4. Dice, en él estaba la vida.
y la vida era la luz de los hombres. Por el contexto, ¿de qué vida está hablando? ¿De la vida biológica, vida física o la vida espiritual? De la vida espiritual. Aquí no tiene por qué hacer referencia a la vida biológica, sino a la vida espiritual. ¿Y qué es la vida espiritual? La muerte es la separación del espíritu del cuerpo. El cuerpo queda como un desecho y el espíritu se aparta. Es separación. La muerte espiritual es la separación del alma humana de Dios. Por lo tanto, ¿qué es la vida? La unión del alma humana con Dios. Y de esa vida está hablando. Y dice que esa vida era la luz de los hombres. Está hablando de un término espiritual, es una metáfora. Hablando de la luz de los hombres. Porque los hombres necesitan la luz para reconciliarse con Dios. Necesitan a Jesús para reconciliarse con Dios porque Él es la luz. Y en la luz está la vida, la unión, la reconciliación de nosotros con nuestro Creador, con nuestro Dios. Dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece. ¿De qué tinieblas está hablando? Las tinieblas del mundo. La oscuridad espiritual que reina en el mundo. El mundo está en tinieblas. Eso es un hecho contundente. ¿Por qué está en tinieblas? Porque Dios no está presente en los corazones de la mayoría de los seres humanos de este planeta. No lo está. Por lo tanto, es un mundo en tinieblas. Podrá haber luz del sol, podrá haber luz eléctrica, pero espiritualmente está en absoluta oscuridad. Salvo por sus hijos, por ese remanente de aquellos que han recibido a Jesús, donde brilla la luz de Cristo. Ellos son las luminarias de este mundo en tinieblas. Cada persona, podríamos imaginarnos en una zona absolutamente oscura, y tú, que has recibido a Jesús, eres una luminaria, eres una lucecita en medio de la oscuridad. Así es realmente en el mundo espiritual. Bien, pero dice también una cosa, el verso 5, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que esa oscuridad espiritual no tiene la victoria, ni tendrá la victoria, porque al final Dios vencerá. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, porque las tinieblas te van a acosar, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria final es mía, dice Jesús. Por lo tanto, podemos descansar en esa promesa y en esa esperanza gloriosa de que por muchas cosas que tengamos que sufrir en este mundo, la victoria es de Cristo. Son batallas perdidas, pero la guerra al final es ganada por Cristo. Y saldremos nosotros, como parte de su ejército, vencedores y victoriosos. Bien, dice el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, ya sabemos quién es la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio muy importante, porque Dios sabía que necesitaba que hubiese un referente profético que señalara al Mesías. Este señor de allí, ese es el Mesías. Tenía que haber un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, que la gente pudiera entender que era de Dios, que era un profeta de Dios, que en este mundo diera testimonio de que ese señor que pasaba por ahí era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que haber ese testimonio, era importantísimo. Porque si hubiese aparecido Jesús sin ningún testimonio profético presente en el momento, in situ, de que Jesús era quien decía ser, hubiese sido algo mucho más difícil de que la gente creyera en él. Podría haber sido un oportunista que simplemente decía que era el Mesías, como muchos han habido hasta el día de hoy. Incluso hoy en Israel hay uno también que dice que es el Mesías, y lo están siguiendo, pero de una manera increíble. Pero bueno, en todas las épocas han aparecido mesías de ese tipo, pero era necesario que se le señalara. Y realmente Jesús vino al mundo en el momento profético de acuerdo a las profecías del profeta Daniel. Él realmente especificó en qué año vendría
y vino en ese año. O sea, no voy a entrar en la profecía de las 70 semanas y sus matemáticas, pero realmente vino en el momento que los profetas habían dicho que tenía que venir. Y es por eso que algunos rabís ocultan plenamente esa parte, no quieren saber de ese tema, porque dicen, sí, efectivamente el Señor había profetizado que vendría en ese tiempo, cuando vino Jesús, pero no vino. Porque claro, ellos no lo reconocen que vino, ellos simplemente dicen, no vino, y ya está, ¿no? Y así zanjan el asunto. Pero realmente la Biblia señalaba cuándo iba a venir, y vino justamente en esos años. Bien, ahí tenemos pues ese testimonio importante del ministerio de Juan el Bautista, para que pueda ser revelado quién iba a ser realmente el Mesías. O sea que esa fue la gran misión del apóstol, de Juan, como profeta, el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Luego dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sabemos quién es la luz verdadera, ¿no? Es Jesús, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, ¿qué significa todo? Todo hombre significa a todos los cristianos, a todos los creyentes, o todos los que van a creer, o a toda la humanidad. A toda la humanidad. Es verdad que no todos van a creer, claro. Ahora vamos a ver, porque el 12 hay un cambio, ¿no? En el verso 12 hay un cambio, dice que no todos los recibieron, pero a los que le recibieron, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿no? Él viene para todos. No es que dice, no, yo vengo solamente para los judíos. Porque podría haber dicho eso, no. Vengo para los judíos, la casa de Israel, y los gentiles no quiero saber ni en pintura, por favor, ni me lo menciones esos. ¿Fue así? ¿Se acuerdan del pasaje ese de Isaías 49? Cuando el profeta Isaías dice lo siguiente, dice el 49:6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Dice, me importa, pero para mí eso es poco. Y para que restaures el remanente de Israel. Todavía para mí eso es poco. También te di por luz. Fíjense, aquí también emplea la palabra luz. Vemos que está correlacionado con las profecías del Antiguo Testamento. Para luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea que vemos que ya está especificado en la profecía bíblica veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, de que Jesús, el Mesías, sería luz de todas las naciones del mundo, no solamente de los judíos. Por tanto, aquí podemos ver que Juan está hablando de un todos, que es toda la humanidad. No es un todos un sector del judío o solamente los que van a creer en él, todos. Luego dice 10, en el mundo estaba, en verbo pasado, porque efectivamente ya había partido a la presencia de Dios cuando fue ascendido el Señor, ya no estaba evidentemente en la tierra físicamente, pero en el mundo estuvo. ¿No? En el mundo estaba, dice Juan, y el mundo por él fue hecho. O sea, el creador del universo se encarnó como un ser humano y estuvo presente caminando por las polvorientas caminos de Israel. Y luego dice, pero el mundo no le conoció. Estuvo ahí y muy pocos fueron los que reconocieron quién era quien tenían adelante. La mayoría de seres humanos pasó de largo y no se enteró que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, estaba caminando por allí. Que ese Señor era Dios el Creador. No se enteraron. No solamente no se enteraron, sino que incluso algunos se indispusieron contra Cristo y lo llevaron a la muerte, gritando, vociferando, crucifícalo, crucifícalo. Y algunos se dieron el lujo de azotarlo,
abofetearlo, insultarlo, escupirle, dañarle de varias maneras, sin reconocer quién era. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero sin embargo hay una salvedad. ¿Qué pasa en el 12? Ahí dice la salvedad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la salvedad. Sin embargo, a los que sí recibieron a Jesús, a los que sí reconocieron quién era, que era Dios Todopoderoso, el Creador del universo, aquellos que sí le reconocieron y creyeron que Él era quien decía que es, a esos les dio una potestad como recompensa muy impresionante: ser declarados hijos de Dios. Él era el auténtico Hijo de Dios, que tuvo madre pero no tuvo padre, porque fue María concebida por el Espíritu Santo. Ya en la Grecia antigua se hablaba de determinados héroes que eran hijos de dioses, pero todos eran fábulas y tonteras. Sin embargo, aquí había uno que era de verdad hijo de Dios. Y a los que le reciben también son adoptados como hijos de Dios. Sabemos pues que hay esa idea errónea que se circula por las calles de que todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios, adoptados por el Padre Eterno como hijos suyos. Mas a los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, en el momento que tú recibiste a Jesús, tú fuiste adoptado por Dios Padre como hijo de Dios. Y créeme que ese título es infinitamente superior al de cualquier rey, marqués, conde, señor, de donde sea. Todos esos títulos tan rimbombantes son basura, son trapo de inmundicia comparado con el gran honor de ser hecho hijo de Dios. ¿Tú qué prefieres? ¿Todos los honores del mundo, los premios, los galardones? ¿O que Dios mencione tu nombre en su trono, delante de su trono? ¿Qué preferirías tú? ¿Que Dios te tenga en cuenta? ¿Que te mencione como siervo suyo? ¿O que te den el título de rey y emperador? Yo prefiero lo primero. Yo prefiero que Dios me conozca y me nombre. Su honor es 1.000 millones veces más valioso que el honor de los seres humanos. Lamentablemente hay gente que no entiende eso y cree que realmente el honor de los seres humanos vale la pena. Para nada. Los aplausos del mundo no son más que basura. Lo único que verdaderamente importa es el aplauso de Dios. Cómo Dios te aprueba. ¿Cuánto he podido agradar a mi Dios? ¿Cuánto Él puede sentirse conforme conmigo? Sabemos que hay muchas impurezas y muchos defectos en nuestra vida, pero gracias a Dios, por causa de Jesús, la sangre de Cristo cubre nuestros pecados y Dios puede tener una buena mirada de amor para con nosotros por causa de Jesús. Por lo tanto, cuando le recibimos, tenemos la gloria de poder ser investidos de la justicia de Cristo y de que ahora podamos ser amados, porque ya no ve el Señor nuestra miseria, nuestro pecado, sino ve la perfección y la justicia de Jesús en nosotros que le hemos recibido en nuestro corazón. Y esa es la gran gloria y la gran gracia que recibimos por causa del sacrificio de Jesús. Bien, continuemos. Luego dice el 13, con unas anotaciones, por así decirlo, de cómo sucede esto. Él dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Cómo es esto? ¿De qué está hablando aquí? Parece muy críptico, medio metafórico, Juan. Bueno, simplemente está diciendo tres cosas. De voluntad de sangre, pues, es simplemente porque no es porque, bueno, los judíos tienen un hijo judío y el hijo del judío o la judía es judío, ¿no? Básicamente por línea materna. Bueno, eso sería por línea de sangre. Es decir, que tú desciendes
de otro creyente, por descendencia humana, genética. ¿Eso es así? Absolutamente no. Y por cierto, esto también nos ayuda a tocar un puntito, ¿no? Un poco problemático, un poco triste, ¿no? El famoso dicho, y muy cierto por si acaso, es ese que dice que Dios no tiene nietos. Tiene hijos, sí, pero nietos no tiene. O sea que los hijos de los creyentes necesitan recurrir a Jesús. Ningún hijo puede decir, bueno, ya que mis padres son creyentes, pues yo también soy creyente, pues no. No, si él no tiene la disposición de su corazón de recibir a Jesús, mientras no lo haga, él no puede ser hecho hijo de Dios. Porque el hecho de que sus padres lo sean, no va a hacer que él lo sea automáticamente. Lo que sí es cierto, ojo, y es una promesa, es que los hijos son santificados por causa de los padres. Eso sí, y el cónyuge inclusive. Es decir, la familia cercana es santificada por causa de tu fe. Y por eso podemos confiar en que, aunque a veces sean duros y pasen los años y no se conviertan, podemos confiar de que tarde o temprano Dios lo va a alcanzar, por promesa de Dios. Serás salvo tú y tu casa. O sea que eso sí podemos esperar, pero no esperemos que simplemente porque es hijo de un creyente ya es un creyente. Sí podemos pensar en la promesa de Dios de que tu familia está santificada para que en algún momento ellos puedan recibir a Cristo en su corazón. Pero no hay nietos. Bueno, yo creo que eso está evidentemente muy claro. Luego dice que no son de voluntad de carne. Bueno, lo de voluntad de carne se refiere que no te lo ganaste por tu propio esfuerzo. Es decir, no es porque tú eras muy esforzado, como decía Pelagio, que, bueno, pueden haber personas que el ser humano tiene la capacidad de cumplir toda la ley y ser bueno. O como decía Rousseau, ¿no? Este filósofo francés, suizo-francés, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, eso no es así. Ya lo vimos el domingo pasado que eso es una patraña, eso no es así. Ni el ser humano, como vimos en el estudio de Romanos, recuerdan, capítulo 7, tiene la capacidad para cumplir la ley, sino que va a fracasar miserablemente siempre, porque ya nace en pecado. Y no es que nace bueno, sino ya nace malo, más bien. Por lo tanto, por tu propio esfuerzo, jamás puedes alcanzar la salvación. Ese era el tormento de Lutero, ¿no? ¿Recuerdan a Lutero que estaba el hombre desesperado? Porque era un hombre que tenía mucha pasión de agradar a Dios, de poder ser salvo en base a su justicia. Cuando él descubre en Romanos que él podía descansar en la fe en Jesús y que Dios ya lo cubría con su sangre y que ya veía la justicia de Cristo, no la suya, ahí recién pudo respirar Lutero, porque ya había pasado eso. ¿Por qué? Porque él estaba pensando que por voluntad de la carne podía realmente ser salvo y agradar a Dios, y se daba cuenta que no podía. Cuando se dio cuenta que eso era imposible y que solo en la fe de Jesús podía al final ser justificado, descansó Lutero. Y así muchos más a lo largo de la historia, y nosotros incluidos, descansamos en Cristo, porque la perfección no la podemos alcanzar nosotros mismos, sino a través de la justicia de Cristo. Y en ese proceso el Señor nos va santificando con su Espíritu Santo para que podamos acercarnos más a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Pero no porque ya lo hayamos alcanzado o podamos alcanzarlo por nuestro propio esfuerzo. Imposible. Bien, ¿cuál es la tercera? Dice, ni de voluntad de varón, es decir, por decreto. Bueno, a ver, fulanitos, ya, ustedes son cristianos, porque lo digo yo. Realmente, esto que parece una tontera, ha sucedido y hasta el día de hoy sigue sucediendo, porque hay muchos miembros de iglesias, tanto dentro del catolicismo como el mundo protestante, y la iglesia ortodoxa también, que son también creyentes por decreto. El bautismo de infantes, que yo les decía lo pernicioso y peligroso que es eso, y que ha llevado a grandes podredumbres espirituales en muchas iglesias a lo largo de los siglos, y que sin embargo todavía hay gente que lo defiende hoy en día. Es forma de eso, porque prácticamente tú le estás diciendo, bueno, yo quiero que este niño sea cristiano. El niño no se entera en lo absoluto, no está pensando, sabe Dios en qué. Le echan el agua encima y ya con eso significa que ese niño o niña ya son creyentes por decreto, por voluntad de varón. Pero no, ese evidentemente no puede ser por voluntad de varón, sino cuando esa persona crezca, tenga razonamiento
sienta su podredumbre espiritual y diga yo necesito a Cristo para ser salvo y reciba a Jesús. Ahí recién va a suceder ese milagro, que va a obrarlo el Espíritu Santo. Hay un momento en la vida del creyente que tiene que hacer clic. Clic me refiero a que realmente recibe a Cristo de verdad. Aunque es un tema que lo voy a dejar para el domingo, no el siguiente, sino el otro, porque vamos a ver una parte de Juan que nos va a dar lugar a hablar sobre esa fenomenología de la conversión, con más detalle. Es verdad que hay mucha gente que cree que es creyente, pero no lo es todavía. Está militando, está buscando, pero no ha seguido a Cristo todavía. Vamos a hablar de eso luego más adelante, con mucha más extensión y con algunos ejemplos impactantes. Bien, vamos a continuar pues que no es pues ni porque es descendiente de un creyente, ni porque el creyente se lo ocurrió, como dicen por ahí, ni porque alguien lo decidió por él. Es porque Dios es engendrado de Dios, del Espíritu Santo. No es una fenomenología bajo control humano, sino bajo control divino. En el momento en que Dios determina que esa persona es como fruta madura y va a caer, es Dios mismo que va a coger la fruta y la va a arrancar del árbol y la va a traer a su reino. Así es el momento de la conversión. Y si no tenemos ese momento, evidentemente, procuremos que ese momento llegue, dispongamos nuestro corazón para recibir a Jesús, porque es importante que nazcamos de nuevo y que seamos parte de ese grupo remanente de los hijos de Dios en este mundo de oscuridad. Luces en medio de la oscuridad. Bien, luego recapitulando, el verso 14 dice lo siguiente. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bueno, aquí lo dice explícitamente, el Verbo, ese Logos, ese Dios creador todopoderoso, se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué dice eso? ¿A qué se refiere con gracia? Gracia es la bondad inmerecida. Es cuando tú realmente mereces el castigo y eres absuelto, perdonado. Esa es la gracia. En el Antiguo Testamento vemos la severidad de Dios contra el pecado. Vemos a un Dios santo que no se corta las manos para el castigo. No es ese Dios pasota, ¿se acuerdan que hablamos del Dios pasota? Que cree el mundo de hoy en día, que es un Dios que pasa por alto el pecado y no le importa, o de esas iglesias cristianas que predican mucho de lo bueno que es Dios y las cosas que Dios puede hacer por ti, pero no hablan del pecado, no hablan de eso, no es necesario que te arrepientas, son creyentes sin arrepentimiento, y por ahí van. Pero no vamos a hablar de eso ahora, sino de cómo Dios nos ha alcanzado. El momento de la conversión es un momento que Dios lo dispone de una manera especial. Y ahí muestra su gracia y su verdad. Y ahora, ¿a qué se refiere con su verdad? ¿Se acuerdan ese episodio de... Vamos un momentito a Juan 18:37. ¿Sí? Lo voy a leer. Dice, estaba pues Jesús ante Pilatos, y pasa lo siguiente, dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué significa eso? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si no es de la verdad, no oye mi voz. Y luego pregunta a Pilato, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y ahí termina la conversación. Y mucha gente se queda en babas. Y se comienza a pensar y dice, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿Qué pasó que Pilato no le entendió? ¿De qué hablaba? ¿De qué verdad habla? Bueno, si nosotros fuéramos judíos de la época, entenderíamos mucho mejor lo que dice este pasaje. Lamentablemente, como no es el caso, se nos va esta idea. Pero en la teología judía estaba claro que la verdad es Dios. Casi podíamos decir, Dios es la verdad es Dios, ¿no? El Dios verdadero, el Dios que
nos revela lo que verdaderamente es, la verdad. Era una forma de referirse a Dios. Y aquí cuando está diciendo lo podemos leer de otra forma. Todo aquel que es de Dios oye mi voz. ¿No dijo también Jesús en otro momento, mis ovejas oyen mi voz? Mis ovejas. ¿Se dan cuenta? Por eso aquí vemos que está hablando de la verdad. Es una forma dentro de la teología judía de referirse a Dios. Dice pues, todo aquel que es de Dios oye mi voz. ¿Se dan cuenta? Ahora lo podemos entender mucho más claro. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad es Dios. Está hablando de Dios. Por lo tanto, ¿a qué verdad está hablando? Lleno de la divinidad, es decir, de su esencia como Dios y de verdad, de gracia y verdad. Dice el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué pasa aquí? ¿Es un trabalenguas? ¿Qué está diciendo? Bueno, Juan el Bautista está especificando claramente que el ministerio de Jesús era posterior a su ministerio, porque su ministerio era el precedente necesario para dar testimonio de aquel Mesías que llegaba al mundo y que iba a iniciar su ministerio y iba a ser su obra expiatoria en la cruz. Él mismo lo dijo en el momento del bautismo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, estaba diciendo no solamente que era el Mesías, sino que era la expiación por el pecado del mundo. Recuerden también que el término Cristo quiere decir ungido. Jesucristo es Jesús el ungido de Dios. O en la forma, vamos a decir, judía sería Jesús el Mesías. Porque Mesías y ungido es lo mismo. El ungido de Jehová, el Mesías es lo mismo. Por lo tanto, la forma griega, Cristo, es ungido. Por lo tanto, vemos que es pues el ungido de Dios. Y claro, pero dice, sin embargo, que bueno, sí, su ministerio es posterior al mío, pero, dice luego, él era primero que yo. O sea, él es anterior a mí. Él existía antes de que yo existiera. Y luego termina diciendo, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Bien, aquí establece con plenitud que Jesús era antecesor, no digamos por unos años, sino por la eternidad de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan iba a dar el testimonio de aquel ser, que no era un ser cualquiera, que no era un ser humano cualquiera, sino Dios hecho carne, que iba a tener un ministerio de expiación en este mundo, y que él era desde antes de la fundación del mundo. Y vemos pues, esa era la principal referencia, pero luego añade también lo siguiente, porque de plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, o sea, de la misericordia divina inmerecida para con nosotros recibimos en abundancia. Y luego dice 17, pues por la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad, nuevamente habla de gracia y verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Es verdad, en la ley tú tienes todo lo necesario para que tu pecado sea revelado. Tienes el espejo moral con el cual tú te ves y dices, soy pecador. Eso es evidente. Pero, ¿te va a proporcionar la gracia de la salvación la ley? Por mucho que lleve los corderitos al templo. No. La única gracia que sí puede ser recibida efectiva es la misma de Jesús. La gracia de Jesús, que es la misericordia de Dios encarnada para poder salvarte, para poder llevarte a la salvación y a la vida eterna. Es a través de Jesús y de su gracia y de su verdad. Luego dice el 18, otra cosa interesante teológicamente, y con esto acabamos, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, no dice que es un arcángel, no dice que es un ser de divinidad menor, que es un Dios menor, como dicen los testigos de Jehová, pero no voy a hablar de ese tema. Dice, Dios a nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, o sea Dios, le ha dado a conocer. Aquí hay nuevamente una identificación de Jesús como Dios Hijo con Dios Padre, y que Él es, ¿qué dice Colosenses 1.15? Vamos a Colosenses 1.15.
Hay tres pasajes que hablan de este tema, vamos a verlos y con eso terminamos. Colosenses 1:15. Es muy cortito este verso, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, aquí primogénito, por cierto, no significa que sea el primero. Habla de primogenitura. Primogenitura significa el que tiene a cargo de todo, el que se queda con todo, el heredero de todo. A eso se está refiriendo. El primogénito de toda la creación es el que tiene potestad de toda la creación. No está hablando que sea el primero, ojo, cuidado. Pero dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y en Hebreos también dice lo mismo. De Hebreos, los primeros versos del libro de Hebreos, dice el 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Ven? El primogénito, el heredero de todo. ¿Ven cómo se correlacionan los pasajes? Y por quien asimismo hizo el universo. También está afirmando lo que Juan afirma. El cual, siendo el resplandor de su gloria, como dice Colosenses 1:15, y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Claro, ¿no? Claro y contundente. Y por último ya, para terminar, en el capítulo 14 de Juan, hay todavía un relato muy, muy interesante. El verso 8 al 11, lo leo. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya está. Ya que tanto has acercado a nosotros, ya que nos has hablado de Dios Padre, nos has enseñado tantas cosas, ya pues una más, ¿no? Danos, por favor, muéstranos al Padre, que nadie ha visto al Padre, danos ese privilegio de ver al Padre. Y fíjense lo que le responde Jesús. Le dice, lo siento, no puedo, me vas a disculpar, Pedrito, o Felipe en este caso, Felipito, me vas a disculpar, pero no te puedo mostrar al Padre porque no se puede, ¿no? ¿Le dijo eso, le contestó Jesús? No, fíjense lo que le contesta, dice, Jesús le dijo, tanto